Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, Testigo de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Como bien decía mi querido amigo español Francisco Albújar Gordillo, la Watchtower pues está publicando en jw.org literatura antigua que no lo tenía antes. Por ejemplo, en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower solamente se podía conseguir literatura hasta 1970, incluyendo las revistas de El Atalaya, Despertar y otros libros más que fueron publicados después de 1970, pero no había nada antes de 1970. Ahora la Watchtower parece que quiere remontarse a más atrás y está publicando paulatinamente revista Atalaya más antiguas. Hemos visto, nos ha mostrado Paco Albújar que la Watchtower ha incluido las Atalayas del año de 1969 y 1968, porque de lo contrario pues si solamente van a tener literatura moderna, quiere decir que la Watchtower es una religión nueva, es una religión religiosa nueva, no antigua, que conserva el nombre de Watchtower Babylon Tract Society de los Testigos de Jehová, que supuestamente se originó a partir de 1931 como Testigos de Jehová, pero como organización religiosa en 1884 como Zion's Watchtower. Entonces la Watchtower está tratando de poner su literatura antigua, y como dice Paco, este accionar de la Watchtower de poner literatura antigua también pone a descubierto sus falsas enseñanzas del pasado, y de ese es el riesgo que la Watchtower corre cuando decide incluir su literatura más antigua. Si por un lado da la apariencia de que la Watchtower te permite ver su literatura antigua, también te permite ver sus engaños. Y ya Paco ha mostrado un ejemplo de esta Atalaya que él puso de 1968, 15 de abril, cuando la Watchtower decía explícitamente que los trasplantes de órganos era canibalismo, y que hacerse un trasplante de órganos era una transgresión a la ley de Dios, y que meritaba que que si hiciera trasplante de órganos fuera un comité judicial, seguramente para ser censurado y expulsado. Y eso se ve pues en esta Atalaya de 1968 que nos mostró Paco. Es una Atalaya que mostró del mes de 1968. Pero otras cosas que incluye la Atalaya de 1968 son otras mentiras adicionales que ahora al publicar la Atalaya de 1968 quedan al descubierto pues. Vamos a ver otro ejemplo de esa misma Atalaya de ese año. Vamos a irnos a publicaciones, hacemos clic acá, publicaciones, vamos a biblioteca en línea, nos vamos acá en publicaciones
Nos vamos a ver pues la atalaya de 1968, que están todas las atalayas. 68. Vamos a ver la del 15 de junio, si no me equivoco es esta. Y quiero considerar con ustedes lo que la Watchtower decía pues esta tarea 15 de junio. Vamos a irnos a la página 361 de la 363, que tiene el título "El tiempo es corto". Hacemos clic acá y vemos qué cosa nos decía la Watchtower en esta misma atalaya de 1968, hablando que el tiempo es corto. Estamos hablando de una atalaya de hace 50 años atrás, y nos decía que el tiempo es corto, es decir, que el tiempo que faltaba para el Armagedón era bastante estrecho, faltaban pocos años. No olviden que ya en 1968 se hablaba que el Armagedón, o el fin de los 6.000 años de la historia humana, culminaría en 1975. Entraríamos al milenio, se acabaría el sexto día de 1000 años para entrar al último día, o al séptimo día de 1000 años, que empezaría en el otoño de 1975 y culminaría en el otoño de 2975, que justamente el último día que corresponde al milenio, el último día, el séptimo día, que es el último día, que es el milenio, y que la historia humana del hombre culminaría pues en otoño de 1975 y que se entraría ya al milenio, y que el tiempo era corto. Es decir, que si esta revista es de 1968 y ya se hablaba desde 1966, cuando se publicó el libro rojo titulado Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, donde se anunciaba pues que justamente en 1975 culminaría los 6.000 años de historia humana y se entraría al milenio o al paraíso, como llama la Watchtower, en el otoño de 1975, y que duraría hasta el otoño de 2975, como les acabo de explicar. Eso quiere decir entonces que para la Watchtower solamente faltaban 7 años para el fin del mundo. Si tomamos en cuenta que esto es de 1968, le sumamos 7 años más, nos da 1975, que era justamente la fecha en que culminarían los 6.000 años de historia humana y se entraría al milenio. Eso explicaba pues que el Armagedón vendría para ese otoño de 1975, el Armagedón. Por eso se decía que el tiempo es corto, pensando en 7 años más, y eso era un tiempo obviamente muy corto. ¿Y qué me decía la Watchtower con respecto a que el tiempo es corto? Vamos a abreviar un poco, no voy a leer todo pues, hablando del fin del mundo. La Watchtower publicó esto que dice, que está acá: no hay tiempo que perder. Y de más abajito, en el segundo párrafo de este subtítulo, no hay tiempo que perder, la Watchtower dice como sigue. Vamos a leerlo porque esta es la parte que vale la pena resaltar y leerles. Dice así: pero ¿cuán lejos en el futuro? No muy lejos, porque todas las evidencias que nos rodean señalan a este tiempo en el que vivimos como los últimos días, acerca de los que hablaron tantos escritores inspirados de Dios. Uno solo tiene que echar un vistazo a este intranquilo mundo de hombres y comparar lo que ve con la profecía del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 1 al 4, y con las palabras del apóstol Pedro en 2 Pedro 3, 3 al 4, y con las propias palabras de Jesús registradas en Lucas 21, 25, 26. Note la ola ascendente de violencia. Estamos hablando que esta es una publicación de 1968, hace 50 años atrás, y se destacaba que hace 50 años atrás la ola de violencia, dice, note la ola ascendente de violencia y crimen sin sentido, el burlarse de cosas que son sagradas y verdaderas por parte de hombres desprovistos de fe en la asistencia de Dios, el temor angustiado de los que perciben la inminente catástrofe, pero que no ven la salida. Sí, nos estamos enfrentando a la mayor crisis de todos los tiempos. Imagínense, hace 50 años atrás y todavía sigue el mundo existiendo. Continúa diciendo, recalcando más lo corto que es el tiempo que queda, Jesús profetizó acerca de una generación que presenciaría el cumplimiento de la señal de muchos rasgos que marcaría la conclusión de este sistema de cosas.
como guerras mundiales seguidas de escasez de alimentos, terremotos y por la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios en todo el mundo. Dijo él: de ningún modo pasará esta generación, y pone entre corchetes, que presencia estos sucesos, hasta que sucedan todas estas cosas. Mateo 24:34. Y siguen diciendo acá: usted pertenece a una generación que ha visto esos desenvolvimientos mundiales, o a una a la cual sus padres le han hablado acerca de ellos. Usted se ha enterado acerca de la proclamación del mensaje del reino por los testigos de Jehová a través de la tierra. Una obra en la cual ahora participan más de 1 millón de testigos en 197 países. Una obra que comenzó hace casi 50 años y continuamente ha aumentado en intensidad. Es prueba todo esto de que la generación que mencionó Jesús ahora está próxima a pasar. El tiempo verdaderamente es corto. Y así publicaron en esta revista Atalaya del 15 de junio de 1968. Otro engaño más, otra mentira más, hace 50 años atrás, diciendo que el tiempo era corto, que el tiempo del fin era inminente, que faltaba poco, y que eso está vinculado a la profecía de Jesús, cuando Jesús dijo: de verdad les digo que no pasará de esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, mencionando a esa generación de esa época que aún estaba viva, que todavía no había muerto, y que cuando pasara esa generación vendría el Armagedón. Y dice acá, para terminar, la pregunta vital es: en vista de lo corto del tiempo, dice acá abajo, ¿no? La pregunta vital es: en vista de lo corto del tiempo antes de que sobrevenga la calamidad irreparable a este inicuo sistema de cosas en la tierra, ¿qué posición tiene usted con relación al gran Dios que puede conceder la vida eterna o quitarla? Si usted virtualmente lo ha pasado por alto hasta ahora y ha vivido su vida según usted ha deseado, ciertamente es tiempo de que demuestre el respeto apropiado, prestando atención al mensaje que él ha provisto para todos los hombres en la Biblia, y especialmente para estos críticos o tiempos críticos. Y así se asustaba la gente que a lo mejor estaba a la vuelta de la esquina hace 50 años atrás, y que faltaba poco, y que la generación que vio los acontecimientos de 1914 estaba viviéndose en ese momento, estaban vivos. Y dice: usted pertenece a esa generación de personas que vivió y pudo comprender la señal compuesta de múltiples rasgos que se está cumpliendo a partir de 1914, y que esa generación todavía hay gente viva, y que es cuando muera esa generación vendría el Armagedón, porque así lo dijo Jesús. De seguro no pasará de esta generación hasta que todas estas cosas se hayan cumplido. Vemos pues que la Watchtower en esa época estaba segura que el Armagedón estaba a la vuelta de esquina para 1975, porque estaba recién en el segundo año, cuando se había empezado con esta campaña del fin de los 100.000 años de la historia humana para septiembre de 1975, y este es de 1968, y se seguía insistiendo lo mismo, que faltaban solamente 7 años más a partir de 1968 para que culminar esos 100.000 años de la historia humana y se entrara al milenio, y eso significaba que el Armagedón estaba cerca para el otoño de 1975, y así los testigos de Jehová lo creían, lo anunciaban. Esta literatura chatarra, literatura basura, que afirmaba que el tiempo es corto. Sí, es corto, han pasado 50 años de eso. La generación que vio los acontecimientos de 1914, ya todos han fallecido. Esa generación de 1914 que vieron los acontecimientos de la señal compuesta de múltiples rasgos y comprendieron lo que estaba sucediendo en 1914, ya murió, ya pasó, ya no existen, y por lo tanto la pregunta es: ¿por qué no vino el Armagedón? Si supuestamente Jesús había dicho que no pasaría de esa generación hasta que sucedan todas estas cosas, y que tenía que venir el Armagedón, pues, y no vino el Armagedón, y ya pasó esa generación. Entonces quiere decir pues que la Watchtower
sacó sus propias conclusiones de esa palabra de Jesús de Mateo 24:34, fueron sus propias especulaciones, pensando que una generación duraba 80 años, de 70 a 80 años, y entonces sacando conclusiones incorrectas, publicó falsedades en esta revista Atalaya, diciendo que el tiempo es corto. Y han pasado 50 años y podemos decir que el tiempo es corto. Y esta cantaleta de que el tiempo es corto y que se sigue diciendo lo mismo ahora, que el tiempo es corto, son las mismas expresiones, es la misma advertencia que hacía el señor Russell cuando pensaba que el Armagedón vendría en 1914, cuando él crea la sociedad Watchtower en 1884, después que iniciara la publicación de la revista Atalaya en 1879. Él ya pensaba que el Armagedón estaba muy cerca para 1914 y no pasó nada, y decía que el tiempo era corto también. Igual cuando el señor Rutherford, cuando entró a la presidencia, comenzó su campaña de los millones en 1919, anunciando que el Armagedón vendría para 1925, y en ese año resucitarían todos los hombres fieles de la precristiandad para evitar la tierra en un paraíso restaurado, y que el tiempo era corto. Claro, en 1919, cuando empieza su campaña de los millones anunciando esta falsedad, obviamente faltaban solamente 6 años para que se cumpliera su fallida profecía para 1925, obviamente. Y él decía que el tiempo es corto también. Igual pasó, pues, como vemos, después de la muerte del señor Rutherford, cuando entra al Nord con France, empiezan con este cuentazo de el fin de los 6.000 años de la historia humana para el otoño de 1975, y que el tiempo es corto. Y siguen con la misma cantaleta que el tiempo es corto. Si se equivocaron en el pasado, que el tiempo es corto, entonces ¿quién nos asegura que realmente el tiempo es corto ahora? Nadie sabe, pues. Y la Watchtower sigue insistiendo que el tiempo es corto, con el presidente actual o con el cuerpo gobernante actual, que dicen, pues, que tenemos que estar alerta, vigilante, tenemos que ser como las vírgenes discretas, que para que estar alertas a la llegada del novio, del bridegroom, del novio, que el tiempo está cerca, que estemos alerta y vigilantes. Es la misma historia que se contaba desde la época del señor Rutherford y el señor Fred Frantz. Entonces, queridos amigos, esta revista Atalaya que mencionó mi amigo Francisco Albújar Gordillo, no solamente contiene el desliz de los trasplantes de órganos, cuando se decía que era un pecado grave hacerse un trasplante de órganos. Y acá vemos otro desliz, pues otra publicación en una Atalaya de ese mismo año, diciendo, pues, como hemos visto, anunciando, asustando a la gente que el tiempo es corto, pues, y hay que estar alerta y vigilante, porque la generación que vio los acontecimientos de 1914 no pasaría, porque el Armagedón vendría antes que pasara esa generación, porque Jesús dijo, de verdad os digo, no pasará esta generación, y esta generación pasó y no vino el Armagedón, ni se culminaron los 100.000 años de historia humana. Eso es lo bueno que tiene la Watchtower cuando publica literatura antigua, hace que los niños de Jehová se enteren de las mentiras de una organización que se hace llamar como la verdad, pero que publica mentiras. Qué cosa más contradictoria, ¿no? Una religión que dice que es la verdad, que es religión verdadera, que no enseña mentiras. Y aquí vemos, pues, que enseñó en esta revista una declaración, una publicación, asustando a la gente por gusto, de un Armagedón a la vuelta de la esquina para 1975, diciendo que el tiempo es corto. Ya han pasado 50 años de estos señores y el tiempo resultó larguísimo para la Watchtower. Entonces, ¿podemos decir que esta religión verdadera, que está guiada por Jesucristo, que guía a su esclavo para dar el alimento correcto a su debido tiempo,
dándole un alimento falso en 1968 para que publicara su esclavito en la revista Atalaya, una falsedad para engañar a los propios testigos de Jehová y a la gente de las naciones, anunciando una falsedad. Piensa, amigo de Jehová, ¿podría estar Dios detrás de una religión como la Watchtower, que se hace llamar como la organización de Jehová, como la religión verdadera, que es la oración de Jehová, y resulta que Jehová resulta ser un mentiroso, porque le da a Jesucristo un alimento supuestamente a su debido tiempo, anunciando una falsedad, diciendo que el tiempo es corto? ¿Podría Jesús estar engañando a su esclavo, supuestamente a su esclavo, dándole un alimento falso, diciendo que el tiempo es corto? Obviamente que no, pues, dos dedos de frente. Esta no es la oración de Jehová. De lo contrario, si fuera la oración de Jehová, todas sus publicaciones deberían ser la verdad. ¿Por qué Dios es la verdad? No dice Juan 17:17, tu palabra es la verdad, no la mentira, el engaño. Y Jesús también es la verdad. Juan 14:6 dice que Jesús es la verdad, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. La verdad, no la mentira. Entonces, esto muestra pues que la religión no es verdadera. Es una religión falsa que se ha atribuido a ser la organización de Jehová, porque lo dicen ellos, un grupo de personas que se hacen llamar como el cuerpo gobernante, que dicen ellos son la organización de Jehová, que fueron elegidos por Jesús para que fueran instrumentos de Jesús para dar alimento de Jehová Dios a su esclavo, para que publiquen estas falsedades para engañar a las naciones. Eso es ridículo, absurdo, no es posible que Jesús esté dando un alimento falso de su Padre Jehová a su canal de comunicación, a su intermedio, a su instrumento, que es el esclavo fiel y discreto. Esto prueba fehacientemente pues que esta no es la religión verdadera de ninguna manera, por donde lo mires. No hay justificación, nadie puede justificar por qué se publicó una mentira si esta es la nación de Jehová que recibe el alimento de Jesucristo a su debido tiempo, que Jehová le entrega a su Hijo para que se publique en la literatura para alimentar a los domésticos con mentiras. Bueno, amigos, esto era todo lo que tenía que decirles, y esto quería hacerlo para agregarlo a lo que Paco había comentado en esta atalaya de 1968. Muchas gracias, amigos, y será hasta Dios mediante.